Queridos amigos y fieles del Braserillo, sean bienvenidos a este subprograma que, como cada semana, de nuevo se mete en el calor de los asuntos políticos y sociales más candentes. Hoy, martes 23 de mayo, nos encontramos ya en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales. Quedan 4 días. Estamos en un momento crucial para la democracia, donde los ciudadanos, donde ustedes tendrán el próximo domingo la oportunidad de elegir a sus representantes locales y regionales. Hemos preparado un braserillo especial, casi monográfico, para analizar y debatir los diferentes aspectos de esta apasionante campaña electoral, desde las propuestas de los partidos políticos hasta las estrategias de campaña. Examinaremos en detalle el pulso político que se vive en la región y en la provincia de Toledo, y para ello contamos hoy con las opiniones y el análisis de 4 habituales contertulios de la terna de este programa. Antonio Illán, profesor, catedrático, filólogo, buenas noches, enamorado de la cultura. Buenas noches, y de mi región también. De la región que ya está a punto en plena efervescencia de elegir la democracia es elegir, decían los existencialistas. A nuevos representantes, ¿no? José María San Román, cutanda, abogado, apasionado de la ciudad de Toledo, que luego además lo van a comprobar. Él es colaborador también habitual de medios de comunicación y del Braserillo. Buenas noches, José María. Muy buenas noches. Vas a tener un cierto protagonismo esta noche aquí. Y Toledo también lo va a tener, si te parece. Pues hombre, si tú quieres, claro que sí. Lo que tú digas. Carlos Bermejo, periodista, especialista en formación... No, es que Carlos, ¿verdad? Él es especialista en comunicación política, en comunicación empresarial y también habitual del Braserillo. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Jesús. Y el experto en formación que tenemos aquí, siempre cuando hay que consultarle algo, por cierto, no solo le consulto yo, sino otras personalidades sobre comunicación y formación también, sobre esos aspectos, es Carlos Muñoz, nuestro tertuliano. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre los aspectos, como he dicho, políticos, sociales de las elecciones autonómicas, lo que conlleva las elecciones autonómicas y municipales, y con sus distintas perspectivas, las de los 4, pues vamos a charlar sobre todo lo que ha rodeado a estas inminentes elecciones autonómicas y municipales a 4 días, con las espadas en alto, con todos los partidos en la carrera, en el sprint final, con actos, con mítines, con más anuncios, con más propuestas, los coches con las megafonías de los distintos partidos en las calles, en plena vorágine electoral. Os pido una primera valoración, empiezo por ti, Antonio Illán. Luego vamos a hablar del debate, por supuesto, del debate que ayer tuvo lugar en la televisión de Castilla-La Mancha, en CM Media. Esa vorágine, esa valoración, todo lo que estáis viendo, todo lo que estáis escuchando, ¿cómo interpretáis cada uno de vosotros cómo ha sido esta campaña, Antonio, de las autonómicas y municipales en Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo? Yo lo que estoy viendo, así que lo que me ha llamado la atención, quiero decir, la campaña es muy amplia y son muchos los partidos que están en ella, bueno, muchos son los que hay, ¿no? Pero sí que he notado 2 aspectos en ella que me parecen interesantes. Uno, no hay nada más que ver la cartelería y los anuncios y los programas, que está centrada en líderes cuando las campañas anteriores estaban centradas en partidos. Antes a mí era muy fácil decir vota PSOE, vota PP, vota... quiero decir, lo que nos tiraba hacia el voto era los partidos políticos, ¿no? Y en esta campaña estoy viendo que es vota Paco Núñez, vota Paje, sí, vota Tolón, vota personas, ¿no? O sea, los líderes de las organizaciones son como si fueran ellos los que fueran a ganar. Está muy personalizado en el liderazgo individual. Para mí eso es un error democrático, ¿no? Quiero decir, porque estoy casi... es una imagen casi de dictadura. Pero no es nuevo, porque en Estados Unidos... Y una segunda cuestión... En América, Antonio, bueno, es que en América vota Biden, pero vota en Trump... América es otro modelo. Es un sistema pero diferente. Pero aquí, hasta ahora, digamos que lo importante era el partido y lo secundario era el líder, ¿no? Aunque el líder tiene su importancia, pero no se ocultaba el partido. Y aquí todo es vota al candidato a uno. Y no salen las siglas en muchos carteles. Claro, por eso te digo que me está llamando la atención en ese sentido. Y en el segundo sentido, la campaña me está llamando la atención porque hay 2 campañas, una positiva y otra negativa. La campaña positiva es pues la de que hacen propuestas
Propuestas que, bueno, te pueden gustar más o menos, estar más argumentadas o menos argumentadas, ser más realistas o menos realistas, pero son propuestas positivas para una región. Y luego está la campaña sucia, que no es menos importante, no quiero decir... Campaña sucia, por ejemplo, pongo un ejemplo, o sea, que estén paseando por Castilla-La Mancha la imagen de Otegi al lado de la imagen de Paje, me parece que eso es pura y mala leche y campaña sucia. Es decir, eso no es campaña en favor de Castilla-La Mancha, eso es otra cosa. Pero el PP no ha hecho entonces propuestas. No, me supongo que lo han hecho todos, quien lo haya hecho. Propuestas, digo, no. ¿El PP ha hecho propuestas? Todos los partidos tienen sus propuestas, unas más o menos llenas de realidad y otras más o menos vacías, pero que decir, propuestas han hecho todos. Campaña sucia para mí lo hacen todos los partidos, unos más que menos. José María, a ver, ¿qué opinas? Yo voy a echarle a Antonio un envite. Antonio nos dice, líderes antes que partidos. Yo le echo un envite, Antonio, líderes antes que programas. Es verdad que lo que tú dices, en un cronograma, si tú ves los carteles de las distintas elecciones, tú ves primero, vota PSOE, vota PP, vota Izquierda Unida, vota Podemos. Y después ha cambiado y dices, vota Paco Núñez, vota García Paje, en buenas manos, vota Izquierda Unida, vota Milagros Tolón, vota Carlos Velázquez. Mi pregunta es, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Mejor dicho, ¿cuándo vamos a plantearnos? Y ya no te lo digo, no lo digo ya al político, lo digo al votante, al ciudadano, al de a pie, al que deposita honradamente su voto en la urna. ¿Cuándo vamos a empezar a ofrecer de una vez por todas programas? Porque el programa que te ofrecen es un tocho, un libraco que te meten en el buzón de casa o una página web en la que sale. Pero todavía yo no he visto en la política reciente que se trate de hacer atractiva la lectura de ese programa. Vamos a ver, yo creo, francamente, una cosa, que el que es de un partido acérrimo va a votar al partido acérrimo, sí, o no, porque puede ocurrir que diga, oiga, mire, no estoy de acuerdo con determinadas cosas. Pero hay un grupo de gente del que parece que no estamos contando, el que parece que no estamos contando son los indecisos, que son los neutrales. Es decir, el que un día vota al Partido Socialista, la siguiente elección vota al PP, otra vota a Ciudadanos porque considera que el programa que llevan a lo mejor se adapta a sus necesidades. Y en el fondo, quien favorece muchas veces el cambio de tendencia no es el votante acérrimo del mismo partido, porque se va a votar siempre, salvo circunstancias extrañas, a lo mismo. El problema es que hay quien no está dándose cuenta de que el indeciso, de que el neutral, el que se lee el programa, también tiene su parte de voto. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con el que se lee los programas o con el que se los quiere leer? Yo creo que debemos empezar a ofrecer programas, ofrecer seguridad. Un político, sea el que sea, debe ofrecer seguridad. De lo contrario, eso no es política. Eso es encuestas. Por cierto que antes era muy categórico cuando cuando apostillaba Antonio Illán, le comentaba que todos los partidos hacen política sucia. Vamos a ver, hay muchos vídeos que pululan, que giran, que están por todas las redes sociales, que nos llegan a los teléfonos móviles, que tienen una autoría. Y esa autoría no es casual, muchas veces no es casual. También hay una maquinaria detrás de los partidos. No estoy diciendo que sean los partidos de Castilla-La Mancha, válgame Dios, ¿no? Pero bueno, a lo que se refería Antonio era a las pancartas, esas furgonetas que han hecho alusión a la unión que dice el Partido Popular entre Pedro Sánchez, las políticas de Pedro Sánchez Bildu y el presidente de Castilla-La Mancha, que no le ha gustado absolutamente nada, por supuesto, a Emiliano García Paje. Carlos Bermejo, tu valoración de lo que llevamos de campaña y lo que nos queda. Pues mira, nos queda muy poco, el sprint final. Por responder a lo que comentaba José María acerca del programa, ¿para qué queremos programa si el 90% de ellos no lo cumple e incluso en algunos casos al día siguiente de ganar las elecciones los borran de su página web para que nadie tenga registro de lo que prometieron? A mí cuando dicen que he cumplido el 90% de mi programa, claro, si tu programa lo borras al día siguiente de la página web, el 90% de cero es cero, efectivamente. No has hecho nada, ¿no? Yo creo que en este análisis es muy importante una generación que es la nacida entre 1997 y 2012,
2012, la llamada generación Z, que este año suponen ya el 75% de la fuerza mundial. Son gente que en algunos casos es la primera vez que vota, en otros muchos la segunda, como mucho la segunda vez que votan, y que esta generación está influida mucho por lo rápido, por todos estos programas que tú dices, pues al final a ellos les queda como papel mojado que no les sirve para nada. Apuntaba antes en un momento, Antonio, que la primera gran victoria de una política que atrae pasiones e ilusión por parte de los jóvenes precisamente sin programa es Isabel Díaz Ayuso, y efectivamente hay otros valores como la personalidad, la sinceridad, la vehemencia, hablar directamente al electorado, que yo creo que han ganado el pulso al programa, ¿no? Hablabais también acerca de la preponderancia de los líderes frente a los partidos. Claro, es que ahora los partidos son ancla que lastran a esos líderes. Ciudadanos, ya nadie dice Ciudadanos, ahora incluso Carmen Picazo ayer hablaba en el debate sobre los liberales, votar a los liberales. El PP todavía se está recuperando de la época de Casado y parece como que las siglas todavía podrían tener alguna connotación pasada. El PSOE, no tenemos que contar nada, sus alianzas con Bildu, etcétera. Incluso los comunistas, los más a la izquierda de la izquierda, pues ya no saben si votar al Partido Comunista, a Ganemos, a Sumemos, a más Castilla-La Mancha, bueno, a Unidas Podemos, perdón. Hay un montón de sitios que parece que esas siglas ahora lastran en vez de impulsan, ¿no? Y así embocamos la recta final, estos 4 días que faltan hasta el próximo domingo. Ayer hubo debate, voy a pedir a Carlos Muñoz enseguida, sí, vamos a hablar del debate, por supuesto, el debate de la televisión regional, de las 2 televisiones regionales que tenemos Televisión Española y Castilla-La Mancha Media. Pues ya nos hubiera gustado haber tenido aquí un debate con los candidatos de Toledo, en Teletoledo, ¿no? Claro que nos hubiera encantado, lo han pedido, pero al final no se ha llevado a cabo. Carlos Muñoz, tú que llevas tanto tiempo escuchando también propuestas como todos, como periodista, y que estás muy al cabo de la calle, ¿qué valoración haces? ¿Qué inquietudes? ¿Qué te llega? ¿Qué palpito? Creo sinceramente que a los políticos se les está haciendo larga la campaña. Creo que larga porque la precampaña fue muy pronto. Entonces creo que han llegado muy asfixiados, que han llegado muy cansados, que han llegado con un exceso de actos, con sinceridad. Entonces creo que la campaña ha sido larga y tediosa, y no solamente para ellos, sino también para los que las escuchamos. O sea, un poco larga para estar hablando de propuestas, muchas de ellas ridículas. Me estoy acordando de la de que los abueletes es una propuesta a nivel nacional, gracias a Dios, esa pamplina no se le ocurre a uno aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? La de decir, no, pues el cine a 2 euros. O sea, quiero decir que yo lo que sí estoy echando en falta son el viaje del Interrail. Perdón, o sea, lo que... un paréntesis. Cuando hablamos de compra de votos en Melilla, no podemos hablar también de compra de votos por el cine a 2 euros para los mayores, lo tengo absolutamente claro, a 30 para los jóvenes. Lo tengo absolutamente claro. Ahora, y luego igual el tema de programas, que yo lo iba también a sacar a colación. Yo creo que los programas, ahora mismo el programa es, en unas elecciones en las que está todo tan sumamente empatado, yo creo que el programa es ir cambiando e ir variando el día a día la agenda y variándolo. O sea, los programas, yo creo que todo el mundo sabe cuál es el programa del PSOE, cuál es la idea política de Vox, cuál es la del PP, todo el mundo lo tiene muy claro. Yo lo que creo que ahora los políticos lo que están buscando es no un hedonismo, sino lo que están buscando es el caer bien, ese último empujón, ese último de, venga, estoy dudando, pues... ya doy pie, si me permites un segundo solo. Carmen Picazo, yo es que soy madre, es como, venga, quiero ganar a las madres, el otro hablando de la PAC, el otro hablando de tal, es como ese último empujón de quiero ser agradable. Termino. ¿Cuántas veces no nos hemos cruzado con políticos? O lo voy a poner a nivel futurible, el día 29 de mayo, no el 28, el 29, a ver cuántos saludan y cuántos te saludan el 27. ¿O cuántos te prometen un puesto de trabajo? Porque el día 29 los políticos van a seguir siendo inaccesibles y en cambio hasta el día 27 te van dando abrazos por la calle. Antonio, ¿dices que no se compran votos con propuestas? No, quería decir que era solo un pequeño detalle, el de los 2 euros del cine, ¿no? Que lo veis citado como una compra de votos. Esperanza Aguirre tuvo en Madrid el cine a 1 euro 7 años, que no es una propuesta. Una cosita, para no limitarnos a los discursos, porque no, pero había alguna cosa más, decías tú, de cara a estos 4 días. Sí, solamente decir que
los mensajes, si analizamos los mensajes que van a venir, me supongo que todos los partidos se van a centrar no ya en los convencidos, no ya en sus votantes habituales, sino en el 30% de indecisos. O sea, ahora hay que pescar en el caladero del 30%. 30% de indecisos. Sí, a estas alturas, sí, hay... Bueno, venga, lo voy a preguntar, ¿eh? Por cierto, no se puede hablar de encuestas, no se puede hacer difusión de las encuestas, no se puede dar comunicación, no podemos emitir gráficos, porque desde ayer, lunes 22, fue el último día en el que se pueden publicar sondeos y encuestas. Es decir, sí que os voy a pedir vuestras valoraciones también en el punto de vista qué puede ocurrir, qué escenario podemos tener, porque para que ustedes lo tengan claro, las quinielas de Muñoz, de San Román, de Illán y de Bermejo. Pero para no limitarnos a los discursos y a las promesas electorales, sí que me gustaría que explorásemos si de verdad esos discursos y esas propuestas han ido encaminadas a los temas que más preocupan a los ciudadanos, San Román. Es decir, en este momento, como por ejemplo la vivienda, el empleo, la educación, la sostenibilidad, o han sido meramente eso, mensajes electorales. ¿Creéis que se han tenido en cuenta y se están teniendo en cuenta en esta campaña opiniones y preocupaciones de la gente? ¿Creéis que se ha acercado la política a la realidad, digamos, cotidiana? Pues mira, ¿sabes lo que pienso yo? Que que creo que nos vas a preguntar ahora por el debate de ayer, me ha parecido una campaña poco o nada didáctica. ¿Por qué? Porque cuando se hace una campaña, vamos a ver, hacer una campaña no es otra cosa que intentar convencer a alguien de algo, sea lo que sea, cada cual de lo suyo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces una campaña electoral, y aquí echo la culpa a todos, porque es de todos el problema, de unos más que de otros, pero al final, por una cosa o por otra, la casa sin barrer en todos los sentidos. Creo que ha sido una campaña muy poco didáctica, es decir, me han faltado, quizá a lo mejor yo soy una rara avis en eso, pero me han faltado datos, y me han faltado números, y me han faltado... como ciudadano. O sea, como ciudadano. ¿Qué es la pregunta que te he hecho? O sea, yo creo que... Como ciudadano, ¿crees que esto que está aquí detrás, la vivienda? Vamos a ver, la gente está cada vez más harta... La calle. La gente está cada vez más harta de que le den cantos de sirena, por un lado y por otro. ¿Por qué? Porque al final el canto de sirena tú dices que te dura, como me dijo a mí una persona que está en la política a día de hoy, una persona además muy alta, me dijo, la política son 4 meses de haceros muchísimo caso y 4 años de olvidaros. ¿Eso lo dijo alguien? Una persona muy alta a nivel nacional de política, me dijo esta frase. 4 meses años de haceros mucho, 4 meses de haceros mucho caso y 4 años de olvidaros. Madre mía. Entonces yo lo que le dije fue, digo, vale, muy bien. ¿Y esa persona está en política? Está en política nacional a día de hoy. Desgraciadamente. Entonces, yo que diga eso. Yo me lo dijo en un debate público, eso, no lo dijo en un foro público, no lo dijo ni en una barra de un bar, ni tomando un vino, ni nada, pues me dijo eso. Concluye, por favor. Entonces, yo lo que digo es, me han faltado programas, me ha faltado lo que digo, me ha faltado una campaña didáctica. El debate de ayer me pareció un debate muy poco didáctico, muy poco didáctico. Me pareció un debate poco... interesante, poca garra, ¿no? Vale. O sea, yo esperaba un debate en el que se arañase vale. Los temas hasta el fondo, en el que se desgranase hasta el fondo los temas, dentro de lo que te permiten los tiempos de un debate. Déjame, no destripes, que luego te voy a preguntar sobre eso. Eso, la palabra es que no destripar los temas. Una cosa, muy rápido, porque estamos ya en el primer bloque, esto terminando, concluyendo. Carlos Bermejo, ¿se ha acercado la campaña electoral a la vida cotidiana de la gente, a las necesidades de la gente, a las preocupaciones de los castellano-manchegos y de la gente de la provincia y de las provincias donde nos ven? Mira, 2 aspectos a tener en cuenta para contestar a esa pregunta. Primero, suspenso general para, sobre todo, los estrategas de campaña del PSOE, pero a nivel general muy descafeinada. Considero que es una campaña en la que nunca tanto como ahora pero solo del PSOE, ha habido... Solo del PSOE para ti. Más que todos. Digo, en un nivel general todos, pero más que nadie la campaña electoral del PSOE no podía ser peor. Centrando mucho en el tema del feminismo. Fíjate, esta mañana las primeras feministas que nacen del PSOE le han dicho a Pedro Sánchez que por qué se las ha sacado a ella del juego del feminismo, ¿no? Y están hablando de otros temas diferentes. Pero fíjate si está fuera de juego los temas de actualidad, que es lo que tú preguntabas, que los valores que explotan los políticos que se presentan, algunos de ellos, sobre todo en la izquierda, son que sus candidatas son madres. ¿Qué valor político es ser madre? ¿Son gordas? ¿Son bolleras? ¿Son sordas? Pero ¿qué valores políticos tiene eso? Eso es la PAM, la Irene... Vale, pero esa señora que lo ha dicho, que creo que es Ione Belarra, es ministra de España. Y para una ministra, el valor principal de su candidata es ser sorda.
Otro Otra, día, que también es ministra, como Yolanda Díaz, dice, yo es que soy madre. es Bueno, que ¿a quién no le hemos, importa que usted sea madre para esto? no hemos querido tampoco cansar a la gente con la cantidad de cosas que se han dicho a nivel nacional en esta campaña, ¿eh? Hasta, por ejemplo, Vinicius ha entrado en campaña, porque ha dicho Irene Montero, luego voy a preguntar si España es racista, a ver qué pensáis, ¿no? Ha dicho esta mañana, o ayer, dijo Irene Montero, que la culpa de lo de Vinicius la tiene Ana Rosa Quintana, nuestra compañera Ana Rosa Quintana. Mayor gilipollez yo no he oído, no entiendo por qué, pero bueno. Ana Rosa Quintana tiene más espectadores que Irene Montero votantes. Efectivamente, tiene más espectadores y más seguidores que votantes tiene ella. Concluye, pero, por favor, venga, sí, para no, que Antonio para concluir, un Carlos. poco redundar en lo que decía antes José María, una campaña muy descafeinada en la que nunca ha habido tan poco margen electoral para dirimir la victoria de uno u otro partido, en la que los líderes, los partidos tendrían que estar echando toda la carne sobre el asador, y mi sensación, que creo que coincide con la de mi tocayo Carlos, es que empezó demasiado pronto y ha ido de más a menos, poco a poco apagándose, hasta llegar al cansancio tanto de los candidatos como de los electores. Vuelvo a preguntar, ¿se ha acercado Antonio ya en la política a las verdaderas necesidades de la gente, la campaña electoral? Los mensajes de mítines tienden más, bueno, no solo los de los mítines. Son eso, mensajes en general, de mítines. No se está acercando a las necesidades de la gente, porque lo que se trata es de acercarse a las emociones de la gente, que es lo que más o menos orienta el voto. En política es más importante dominar las emociones que dominar la gestión pura y dura de los programas de gobierno que van a salir adelante, ¿no? Entonces, si tú logras convencer que la subida de las pensiones de este año es importante porque te ayuda a tener más capacidad adquisitiva, porque tienes una vida mejor, te da objetivos de estado de bienestar mejorado, estás ganándote al votante. Ahora, si le dices que la subida es de X tal, Sí. pues lo mismo ya no llega tanto. En eso lo ha centrado algún candidato en hablar en euros, ¿eh? Era millones y millones y millones y millones, ¿no? Pero claro, es que hablamos a una ciudadanía que vota a partir de los 18 años, Carlos. Qué poco hemos oído hablar de programas esenciales para jóvenes. Sí, lo queda muy bien lo de la vivienda. No, viviendas para jóvenes ya, pero ¿cómo son? No, pero hablo ya de la campaña más castellano-manchega. Los jóvenes, los jubilados, los pensionistas, no sé. Vuelven otra vez a hablar del río Tajo, cuando el río Tajo, con perdón, está hecho una mierda. El río Tajo sigue estando sucio. El río Tajo sigue siendo una cloaca. El río Tajo... Yo siempre escuchando... Porque viene de Madrid. No, ¿y por qué más? Y por muchas cosas Por razonan favor, más. dime cuántos colectivos, aparte de la asociación del Tajo y alguno más, están defendiendo al Tajo, de Nada. verdad. Si no, si es que por el Tajo ahora mismo... Tú tienes que defender al pasa el Tajo, Tajo requiere, como- tú tienes que Querido defender José María, una si me fiestecita, permite, un Carlos, concierto de responda a lo que musiquita, José María a lo mejor, preguntando. ¿lo es o no lo es? No lo es. Defender al Tajo es defenderlo de verdad, defenderlo con campañas, con manifestaciones, con programas, con sentencias judiciales como ha habido, no montando un festival de música Vale. para 4 bailongueros y se acabó. Carlos, Eso no es defender al Tajo, ni defender la cultura de Toledo, ni defender la cultura por el estilo. Vamos a ser honestos. No, pero vamos a empezar a ser honestos ya. Carlos, Vamos a hablar sobre el suelo. Vamos a hablar si He me deja metido a mí el un Tajo y poquito, fíjate por cómo ha favor. salido. Perdona. ¿Cómo ha salido San Román? Esto ha estado vinculada a la campaña, la gente verdaderamente a la piel de las personas. A ver, evidentemente, vuelvo a decir lo mismo. O sea, queda muy bien en un meeting hablar de voy a construir viviendas. Queda muy bien en un meeting hablar de que voy a hacer lo posible para poder generar empleo entre los jóvenes. Si todo esto, no hay nada nuevo bajo el sol, todo esto ya lo sabemos. Si esa frase la hacemos Si todos. el problema, lo que hablabas del Tajo, mira, yo llevo escuchando lo de bañarme en el Tajo desde que tenía 4 años y tengo 44, entonces te quiero decir, es algo que ni se da ni se va a dar. O sea, limpiar el Tajo para que te puedas bañar, no seré yo el que me meta con mi hijo en el Tajo, o sea, lo tengo muy claro. Entonces, se ha llegado a la ciudadanía. Si es que el problema es que ahora creo que estamos tan desilusionados de la política, todos los ciudadanos normales, que lo que estamos es buscando, yo creo que de verdad, estamos votando o empezando a votar más con las tripas que con la cabeza. Estamos empezando a votar con el sentimiento de... ¿No os dais cuenta que cuando está hablando vais a un mitin y me hace gracia? O sea, ya no solamente escuchas lo que voy a hacer, sino me tienes que votar a mí, porque es que si no va a gobernar este con este, y esto es malo. Antonio, me tienes que votar a mí casi por descarte. Antonio es muy sociólogo, me tengo que ir a publicidad, no os voy a dejar, luego nada, muy breve.
la publicidad que viene ahora. No le va a gustar, pero dentro de la sociología, los mismos sociólogos dicen que también la gente vota con el bolsillo. Dices, muchos votan con el corazón, otros votan por conveniencia, otros, claro que se vota por el bolsillo, según me va a mi empresa y le van las cosas a un empresario. Totalmente. Ahora, que el Tajo, el AVE y otras mandangas han participado y han sido herramientas electorales, lo han sido, pero luego no se ha cumplido nada. Esa es otra buena pregunta. ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿Hay que articular alguna ley para que las promesas electorales, como ocurre en algún país que alguien dimite por ahí, si no se cumplen, no se vayan de rositas? Enseguida aquí en el Braserillo. Y hablamos del debate también, ¿eh? Y ayer se celebró el segundo debate electoral en la historia de la televisión regional, la televisión pública Castilla-La Mancha Media, que los aquí presentes siguieron y que protagonizaron los 5 candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y que vamos a analizar, no sin antes, y por favor no me lo tomen como una comparación, hay que dar la enhorabuena a los compañeros, por supuesto, de Castilla-La Mancha Media por esa apuesta informativa para todos los ciudadanos de esta región. Ese es el verdadero servicio público desde un medio de comunicación público y regional. Pero sí me gustaría recordar, aunque ustedes que nos ven lo saben muy bien, y antes de llegar ya a esa cita electoral, que en este espacio, en este programa, estamos muy orgullosos de poder ofrecer a nuestra audiencia un espacio único de debate político que va más allá de la típica cita electoral cada 4 años, mientras otras cadenas televisivas resaltan la importancia de los debates como una oportunidad ocasional, pues nosotros nos hemos comprometido durante 2 décadas, casi 2 décadas, durante muchos años antes, a brindarles un espacio a ustedes, un encuentro regular entre políticos de diferentes signos ideológicos, que además es el único debate, esto que están viendo ahora mismo, el único en España, en todas las televisiones de todos los ámbitos, nacional, regional y local, y que cuenta pues con políticos de distintos signos cada 15 días, no hoy, será ya después de las elecciones, les hemos dado descanso por la campaña electoral, y nuestro objetivo es el de proporcionarles a ustedes la oportunidad de conocer las propuestas e ideas de los políticos de manera frecuente, no cada 4 años, todos los meses, cada 15 días, alternándolo con los periodistas, como es el caso hoy de nuestros colaboradores. Aquí en el Braserillo pues hemos creído en la importancia del diálogo constante y en la necesidad de que los ciudadanos, ustedes, estén informados y puedan evaluar las diferentes opciones políticas de manera continua. Quería resaltarlo hoy, esa diversidad de opiniones y cómo fomentamos también el intercambio de ideas en esta mesa tantas noches, y que tantas noches lo hemos hecho. Y si nos siguen, pues habrán comprobado que no nos limitamos a ofrecer un espacio de confrontación superficial, sino que cuando han venido los políticos nos esforzamos siempre por profundizar en los temas, desglosar las propuestas y generar también un debate sustancial. Y que siempre intentamos que a veces sea, y intentamos lograr que sea entretenido. No sé si para vosotros, para Antonio Illán, para Carlos Bermejo, para Carlos Muñoz y para José María San Román fue entretenido el debate a 5 ayer en la televisión regional, protagonizado por los líderes de las 5 formaciones que concurren a las elecciones autonómicas: Emiliano García Paje por el PSOE, Paco Núñez por el Partido Popular, Carmen Picazo por Ciudadanos, David Moreno por Vox y José Luis Gascón por Unidas Podemos. Para ti fue, Antonio Illán, entretenido el debate. ¿Qué valoración primera haces? Pues la primera valoración es que le quitaría el título de debate, ¿no? Porque ya a mí me parecieron 5 monólogos, porque lo que es debate, se debatió poco por no decir nada, ¿no? Quiere decir, cada uno de los 5 nos resultó su mensaje que llevaba preparado, algunos leído, otros bien hablado, otros más argumentado, otros menos, pero no veo que debatieran nada para sacar una conclusión que mejore las expectativas de los ciudadanos. Bermejo. Bueno, coincido en que no fue un debate. El único que interpeló al todavía presidente Emiliano García Paje fue el candidato de Vox, David Moreno, cuando le preguntó directamente cuándo va a pagar la PAC a los agricultores. El presidente Paje, candidato Paje, no le pudo responder y le hizo una segunda pregunta en directa. Más allá de un análisis de este debate, pues tenemos que hacer un ejercicio de especulación, aunque no podamos hablar... O sea, el único que interpeló fue Vox.
El único que preguntó a Paje directamente fue Vox. Carlos, preguntó también Núñez, preguntó también Carlos Picazo. No le preguntaron, hicieron comentarios acerca de diferentes propuestas, pero preguntar una pregunta directa, presidente, ¿usted cuándo va a hacer Picazo, esto? yo no te quiero rebatir, pero yo te digo, la realidad que vimos todos es que Carmen Picazo le preguntó varias veces qué va a hacer usted, señor Paje, con esto en concreto. El Gascón de Unidas Podemos, ¿qué va a hacer usted, señor Paje, con esto? ¿Qué va a hacer con esto el señor Núñez? Desde luego no lo percibo. Si solo te fijas en el de Vox, vas a dejarlo un poco cojo, pero bueno. Yo no me fijé solamente en el de Vox, me fijé en todos los candidatos. Efectivamente, Carmen Picazo creo que estuvo muy oportuna. Qué pena tanto nadar para no llegar a la orilla. García Gascón, pues el niño del agua que llevó su botella y me pareció que Paco Núñez tiene talla de presidente y me gustó mucho la intervención de David Moreno interpelando directamente al presidente acerca de cuestiones que verdaderamente responden a las necesidades. Dos cuestiones le preguntó. ¿Va a pagar usted la PACA? Y posteriormente le volví a hacer otra pregunta y le comentó, usted no me ha contestado a la primera pregunta, le vuelvo a hacer otra. Y fueron las dos preguntas que no tuvieron contestación por parte de Paje, porque las demás, mal que bien, aunque en algunas ocasiones con Paco Núñez dijo, no me pregunte usted eso, pues fue saliendo del charco. ¿Para ti quién ganó el debate? Lo perdió claramente Paje, y creo que en ese análisis que tú decías antes o que me nos preguntabas, en el que yo no tengo más remedio que especular, mi especulación no va acerca de quién va a ganar las elecciones, sino qué va a ser de Paje el 17 de julio, quién será su sucesor. Digo esta fecha porque es cuando se formará el nuevo gobierno en la Junta y no me cabe ninguna duda después del debate que Paje ha perdido ya las elecciones, que Paco Núñez tiene talla de presidente y que David Moreno será su vicepresidente. Carlos Muñoz, a ver, ¿qué análisis haces tú? ¿Qué interpretación haces del debate? Pues mira que yo que suelo estar de acuerdo con Carlos y en contra de Antonio Illán, y hoy, permíteme querido amigo, pero estoy más cerca de Antonio que tuya. A mí lo que me pareció ayer es que yo vi a dos candidatos, concretamente al de Podemos y al de Vox, los vi mal, los vi ambos mal, los vi nerviosos, los vi tensos, los vi... Son nuevos. Sin tabla alguna. Se estrenaban ayer también. Totalmente. A Carmen Picazo la vi pues en un giro, en un grito a la desesperada de intentar arañar para intentar sacar algún resultado. Me gustó cuando dijo el candidato del Partido Socialista y dice, mira, sinceramente dice que no siente mal, dice, pero creo que aquí ni Podemos ni Ciudadanos va a sacar absolutamente nada. Dice, en ese caso se quedó ella así y me parece que desde ese punto Carmen Picazo fue en caída libre. A mí me parece que el candidato del PP lo hizo bien, lo hizo desde mi punto de vista francamente bien, que puso en algunos momentos contra las cuerdas al candidato socialista, pero Emiliano García Paje es que es tan monstruo político que aún estando cansado, aún estando... yo creo que se le ve, que es evidente, ¿no? que está desfondado de la campaña y demás. Aún así, pues creo que aguantó bien el tipo. ¿Por qué? Porque no sé si podríamos decir que él perdió. A ver si me explico. O sea, posiblemente, y creo que todos podríamos estar de acuerdo, en que Paco Núñez hizo un buen debate. Lo que no tengo tan claro es que a García Paje se le vaya a quitar un solo voto después de este debate. No tengo tan claro que haya nadie que vaya a cambiar de idea. Si va a tener influencia, a los cuatro os lo voy a preguntar. Tu análisis, que estuviste viendo tranquilamente ahí. Mi análisis, yo ya lo he dicho antes, lo he adelantado, lo vuelvo a repetir. Para mí fue un debate aburridísimo, pero aburridísimo por eso, porque fueron monólogos. Yo esperaba lo que hay aquí. Esperaba polémica, esperaba diatriba, esperaba usted no tiene razón, o usted se ha equivocado, o usted sí tiene razón. Esperaba candidatos que no leyeran lo que están diciendo. O sea, a mí, yo lo que no puedo hacer es Antonio Illán, que digo yo que no tiene razón, claro, porque considero que... No, vamos a ver, no. O sea, digo Antonio Illán porque le tengo enfrente, ¿no? Que podría también a Carlos Bermejo. O sea, yo esperaba más chicha, más fuerza, más... Pues eso, lo que es un debate y no 5 monólogos. Yo esperaba eso. Candidatos, hubo quien lo hizo mejor, hubo quien lo hizo peor, naturalmente. A tu juicio, venga, mójate. No, pero verás. Está lloviendo hoy martes. Hubo quien lo hizo mejor, hubo quien lo hizo peor. Vuelvo a repetir, a mí quien da más, dicho vulgarmente, más cera, y habla de datos, y habla de encuestas, y habla de, como digo, datos cara a cara, mirando a los ojos, me genera más confianza
que quien lleva un argumentario escrito que a veces no llega ni a entender. O sea, y además hay algo más. Un debate, lo he dicho antes, tiene que ser un debate didáctico. Porque en el debate es donde la gente tiene que poner la televisión, mirar y decir, me gusta ese, me gusta eso, me gusta. Claro. Me gusta la marca Carlos Bermejo, la marca Antonio Llano, la marca Carlos Muñoz o la marca Jesús Olmedo. Y decir, este es el que me parece que me convence de más cosas, porque el debate es el extracto de no haber salido del programa. Yo soy un obseso de los programas, soy un obseso de los debates. ¿Por qué? Porque es donde los políticos, los candidatos tienen que mojarse. Y hay conclusiones después, donde claro. tienen que mojarse, donde tienen cuando se tiran al barro. Porque el día de las elecciones tú te callas y en los mítines estás con los tuyos. En un mítin te van a arropar los tuyos, pero en un debate te dan los tuyos, los que no son tuyos, los que nunca serán tuyos y los que puede que sean tuyos. Hemos hecho vamos a ver, recopilando lo que se ha comentado en los medios de comunicación, tanto digitales y periódicos también, de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo, del ámbito más cercano, bueno, pues todos hablan de lo que decía Carlos, ¿no? De cierto cansancio que se le ve también a Emiliano García Paje, que puede estar supeditado también a la tralla que se lleva en las elecciones. Bueno, Paco Núñez tiene 40 años y Emiliano García Paje llega a los 54, 55 años. 54 ¿no? tiene Paje. La juventud, la inexperiencia en los debates de David Moreno de Vox y del señor José Luis Gascón, aunque lleva tiempo en política, más Gascón que fue director de la Junta, se le ve un poquito más. Bueno, pues eso también forma parte de lo que es el diálogo, ¿no? La comunicación gestual. Dentro de esa comunicación gestual, esa comunicación no verbal, vimos también a un Paco Núñez mucho más alegre, ¿no? Más, siempre con una sonrisa, ¿no? Y mucho más templado, más pausado, cosa que no lo era hace quizá mucho antes de la campaña, ¿no? Y eso es lo que mucha gente vio, los 5 candidatos a la presidencia, o 6. Porque creo que alguien que fue política apareció ¿cuántas veces? 20. En boca de Paje, pero en boca de Gascón también, y me refiero a Cospedal, Antonio. El mantra que está utilizando el Partido Socialista sistemáticamente. Cospedal, que aquí ha aparecido en los debates del Braselló, vosotros lo sabéis muchas veces, ¿no? Es un mantra, es una estrategia política de nombrar a Cospedal, cosa que a lo mejor el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Antonio, podía haber dicho, oiga, señor Paje, que yo no tengo ni el pelo rubio cobrizo, no sé cómo lo tendría la señora Cospedal, ni tengo cuerpo de mujer, ni me llamo María Dolores. Yo me llamo Paco y me presento. Pero bueno, también le contestó, digo, oiga, que yo era alcalde de Almansa, ¿no? ¿Este mantra de Cospedal creéis que ha funcionado? ¿Creéis que llega a la gente? O la gente, a mí me dice mucha gente, y a mí me parece cansino, y a mucha gente también, ¿no? Y lo es cansino. ¿Crees que ese mantra ha funcionado? ¿Ha influido? Bueno, a mí no soy muy partidario de la utilización de ese mantra. Del pasado. Que me parece que es como el platonismo, la historia de Platón y la cueva, sí, ¿no? Donde uno, para ver la realidad, lo que está viendo son sombras, ¿no? Aquí seguimos viendo la sombra de Cospedal, como si fuera la realidad, ¿no? Pero en aquella cuestión que decía al principio de que hay que remover las emociones, alrededor de las emociones está remover los recuerdos, ¿no? Y para buena o mucha gente de Castilla-La Mancha, el tiempo de la época de Cospedal fue un mal recuerdo, en el sentido de que hubo una bajada grande en todo lo que eran prestaciones y servicios sociales de cara al ciudadano. Desde ese punto de vista, yo creo que los estrategas que están utilizando el nombre de Cospedal como manera de reverdecer los recuerdos de aquella mala, entre comillas, para mucha gente época, pues tendrá su razón de ser. Entiendo que no es algo personal. Pero sí quería decir alguna cosa más del debate alrededor de todo eso que estabas diciendo, de lo que yo percibí, ¿no? Percibí a Núñez como lo que viene haciendo en toda la campaña, porque viene repitiendo lo mismo pues desde que comenzó. Él nos quiere, parece que quiere vender el paraíso terrenal en Castilla-La Mancha. O sea, lo de Núñez es
es paradisiaco, o sea, vamos a vivir en una región paradisiaca, y ya incluso ha puesto la sonrisa forzada para hacernos más agradable la venta, pero a mí me sigue pareciendo como el charlatán que vende el crecepelo, ¿no? que luego veremos si crece el pelo o aquí surge ese paraíso terrenal. Gascón, pues me pareció que está pues en el contexto suyo y propio de la izquierda, con sus toques de la izquierda, pues lo animalista, lo tal. Pero es un tío que sacude a Paje, pero luego le dice que quiere pactar con él. Claro, por una sencilla razón. Es contraproducente. Cuando antes hablabais, digo, Paje roza la mayoría. O sea, puede gobernar solo, o Gascón puede ganar, pero ¿cómo gana? Solo si saca un diputado apoyando a Paje. Le ha llamado nazi. Bueno, sí, al principio. Le ha llamado nazi y ahora quiere formar gobierno con él. Déjame que termine con los 5 Picazo, me pareció que es el canto de cisne de Ciudadanos. O sea, que está ahí, sí, es una belleza, es una desgracia que Ciudadanos, que era un partido centrado y tal, y que armonizaba una serie de teorías socioeconómicas liberales, pues esté en eso, en el canto final, que decir, oye, he llegado hasta aquí, hemos hecho lo que hemos podido, y los que vengan detrás, pues que hagan lo que puedan, ¿no? El candidato de Vox. De Vox, yo creo que es como ese opositor que se presenta a las oposiciones y quiere ganarlas, pero no se ha leído el temario. Entonces, es su desconocimiento de la realidad. Es que lo que dijo ayer en la televisión de Castilla-La Mancha lo puede decir perfectamente en Lugo o en Murcia o en la Conchinchina, porque me da igual. Y Paje, mientras manejó los datos, pues claro, Paje tiene una ventaja, y es que dice, hemos vivido una época mala, muy mala, pues la pandemia y todo eso, pero hemos vivido una época muy buena, que es la de mucha entrada de dinero en Castilla-La Mancha, que nos hace tener proyectos, ¿no? El dinero europeo te hace tener proyectos. Entonces manejó datos, pues oye, lo de los agricultores mismos, que yo creo que dejó bien. No, es que la renta en estos años ha subido un 15%, la renta per cápita de la agricultura en Castilla-La Mancha. Es decir, mientras manejó datos estuvo bien, y a mí me parece que tuvo algunos momentos de no sé, sobre todo cuando habla de la honradez de los políticos. O sea, hizo una generalización sobre que la política está muy deshonrada. No me pareció muy correcto, ¿no? Que uno no puede venir de Salvador viniendo dentro del grupo de los deshonrados. No quiere decir que todos... unos datos, me digas un minuto, dando datos que supongo, no, estoy absolutamente seguro que no fueron dichos así de esa forma intencionada, pero Carmen Picazo dio datos sobre paro y dio datos económicos que no eran ciertos. Supongo que confundió, a lo mejor a la hora de dar esos datos, confundió el marco temporal en el que lo quiso decir. No, es que los datos tienen eso, que pueden ser buenos o malos. Yo puedo decir buenos, malos, veraces. No, siendo verdad, se pueden interpretar de diferentes maneras. Si yo digo que en España ha bajado el paro en 100.000 personas, es un dato bueno, ¿no? Sin embargo, si digo ese mismo dato que representa un 2% menos que en el resto de Europa, pues es un dato malo, ¿no? El dato se puede retorcer mucho. Sí, tocayo, pero, Carlos, si hubo un momento en el que García Paje dijo que Castilla-La Mancha había sido... aquí, la región de España que más porcentaje de paro juvenil había bajado en los últimos 8 años. Él lo estaba comparando el periodo, efectivamente, de los 8 años que lleva él en el gobierno. Y él dice, somos la región de España que más paro juvenil ha reducido. Podemos criticar si, claro, no es lo mismo, si de 2, 1 es el 50%. Por lo tanto, los porcentajes son porcentajes, pero que se ha reducido un 60% el paro juvenil, es cierto en esos 8 años. Y decía Picazo, pero que es imposible, que no sé qué tal. Bueno, pues no, o sea, yo creo que eso también denotaba quizás una falta de preparación de datos o de entenderlo. No la culpo a ella, la culpo a la preparación del debate en general. Caso, sobre los datos hay una cuestión y es muy breve. Muy breve. No es lo mismo hablar de valores absolutos que hablar de porcentajes. Porque eso es que los valores absolutos dicen una cosa y los porcentajes a mí la dicen estadística me encanta. Carlos, o sea, que ¿qué quieres apuntar algo, Bermejo?
Sí, bueno, en cuanto a lo que estabais hablando acerca de esos mantras o de esos estrategas políticos que aconsejan a sus políticos, en este caso a sus candidatos, que repitan ciertos mantras hasta la saciedad. En el caso de Cospedal es una cosa ya inaudita, ¿no? Yo creo que desde que Iván Redondo se fuera al lado del presidente Sánchez y a Sánchez se le ocurrió desenterrar a Franco y a José Antonio, y aquí yo no sé quién aconseja al candidato Paje, que continuamente levanta a una Cospedal que se fue donde, bueno, iba a decir donde el electorado le puso. No es cierto, porque insultar a Cospedal es insultar al 37% de los votantes que en las elecciones del 2015 la votaron. Es decir, de los 33 escaños, consiguió 16, se quedó a un diputado de mayoría absoluta. A mí me duele cuando le escucho a Paje meterse con Cospedal, no porque Cospedal me caiga bien o mal, ni todo lo contrario, sino porque estás insultando a la gente que la votó. No, por ejemplo, decir cuando este partido tan democrático que es Unidas Podemos dice, no, es que la derecha nunca tiene que gobernar, es que la ultraderecha nunca tiene que gobernar, es que las derechas nunca... A ver, ¿esto es democrático? ¿Este señor es democrático? Claro, así estáis. Los 5 candidatos a la presidencia a la Junta se enfrentaron en la noche de este lunes 22 de mayo cara a cara, con la tensión en el aire. Todos apuntaron a Emiliano García Paje, eso está claro, actual presidente y candidato del PSOE, que defendió su gestión basada en la moderación y el haber cumplido. El candidato del Partido Popular, Paco Núñez, no se quedó atrás, poniendo en el centro del debate esa vinculación de Paje y el PSOE con Bildu o con la ley del solo sí es sí. Estuvo combativo, tuvo discusiones directas con Paje, por eso decía que preguntaban, pero que también le preguntaban y tenía alusiones también directas, también de la candidata, por ejemplo, Carmen Picazo de Ciudadanos, que sacó a relucir solo en la primera intervención, porque por riguroso sorteo fue la que primero intervino, el tema del machismo, según ella, protagonizado por Paje en algún acto de campaña, se posicionó como una opción de centro. Vox y su candidato David Moreno tomó como referencia a Castilla y León, proclamando que ese modelo es el que Castilla-La Mancha necesita, y José Luis Gascón, pues candidato regional de Unidas Podemos, que quiso dar un golpe mediático al regalar agua contaminada del Tajo a los demás candidatos, tratando también de evidenciar la gestión anterior y defendiendo sus logros cuando gobernaron. Un debate con cada candidato tratando de destacar y convencer a los votantes de que su visión y propuestas son las más adecuadas para liderar Castilla-La Mancha, con tensiones, como hemos dicho, al rojo vivo, y con resultado que no sé si desde vuestro punto de vista podría tener un impacto significativo en el resultado de las elecciones del domingo. Luego lo pregunto, pero hoy no queríamos que faltara en este último braserillo antes de la cita electoral del domingo, y por eso vamos a conectar con él. Se encuentra en Cuenca, en su tierra, y desde allí nos llega la reflexión de lo que fue el debate de otro tertuliano muy habitual del braserillo, es nuestro querido compañero, el periodista Javier Semprún. Buenas noches. Buenas noches, compañeros del braserillo. El debate electoral yo creo que ha sido un debate plano en muchos aspectos, muy flojito en cuanto a propuestas, pero yo creo que es que el formato no acompaña. El formato no puede ser una cuestión de medir tiempos y los periodistas y los moderadores ser unos simples cronometradores. No se puede no contabilizar, por ejemplo, las interrupciones. En un debate así, con un moderador como Dios manda, el que interrumpe pierde. Por lo menos pierde tiempo. Y aparte de eso, estuvieron todos muy encorsetados. Podemos ir de izquierda a derecha, aunque empezar por Vox hablando de izquierda a derecha parezca un contrasentido. El candidato de Vox no era un gran desconocido para la población castellano-manchega, y yo creo que sigue siéndolo. Estaba en modo estatua, repitiendo argumentos de bar, porque son argumentos de bar, argumentos del maestro Ciruelo que todos en nuestra casa podemos hacer en un momento dado, pero hay que tener un conocimiento de los datos, hay que tener un conocimiento de los hechos y sobre todo de lo que significa un gobierno. Él no hacía más que presumir del gobierno de Castilla y León, y precisamente es el mejor argumento contra Vox. Ver lo que está pasando en Castilla y León o lo que está pasando en Andalucía, cómo la presión de Vox ha llevado incluso a Juanma Moreno a enfrentarse a la Unión Europea en temas tan fundamentales como es la gestión del agua y el regadío. De Picazo empezó embarrando el terreno de juego desde el minuto 1,
Y es muy fácil hablar de revoluciones, es muy fácil hablar sobre todo de que desde la administración hay que cambiar cosas, pero que la sociedad tiene que ser absolutamente liberal y a salvo de la administración. Hay que ponerse de acuerdo. O el cambio social desde la libertad o desde la liberalidad de los liberales que ella se proclama. Tiempos cuando Ciudadanos hablaba de ser socialdemócrata. Hay que ponerse de acuerdo. O la administración promueve, guía y dirige los cambios, o la administración desaparece, pero no puedes exigirle a la administración que exija, cambie y dirija y a la vez no exista. Emiliano García Paje yo creo que es el ganador, pero sencillamente por contención, por no querer entrar en el juego sucio, es su norma de campaña, y por no querer responder ni siquiera a las bajezas con que fue atacado en algunos momentos, y que son muy duras, y que se entiende el gesto serio de alguien que está soportando una de las campañas más sucias que se recuerdan en Castilla-La Mancha. A Paco Núñez le vimos que se había estudiado el debate, había estudiado la gestualidad, había estudiado la puesta en escena, y le faltó, ¿qué le faltó? Pues un mensaje mucho más presidencial, mucho más de fondo, un mensaje que no buscara un cuerpo a cuerpo que no consiguió y que tiene que dar gracias a Dios que no consiguió, ¿no? Porque en el cuerpo a cuerpo hay artillería de sobra para demostrar que Paco Núñez tiene cuanto menos un discurso frágil y un pedestal de barro. Y me sorprendió el candidato de Unidas Podemos, porque siendo el que más empezó embarrando la campaña en un momento dado, acusando de nazi y hablando de tal, sin recular en sus postulados, empleó el tiempo en proponer, que sus propuestas las podemos conocer o no, pero fue muy propositivo. En resumen, yo creo que este debate, lo he escrito en Twitter, gana quien no insulta, lo ha ganado quien no ha entrado al juego sucio, y lo ha ganado quien se presenta avalado por los datos no ya de instituciones de aquí y de allá, sino del propio Instituto Nacional de Estadística. Buenas noches. Buenas noches, querido Javier. Te mandamos un saludo muy, muy grande desde aquí, desde Toledo. Estás en Cuenca. Independientemente de que ustedes compartan o no las ideas con Semprún, tengo que decir que es un grandísimo analista. Nuestro queridísimo compañero de tertulias tantas noches es un grandísimo analista y ha dado su visión particular sobre lo que es precisamente lo que fue el debate de anoche. Bueno, vamos a la publicidad, luego os dejo una pinceladita que queréis sobre el último puntito del debate. Voy a preguntar si desde vuestro punto de vista podría tener un impacto, va a tener un impacto significativo en la papeleta. Y luego vamos a hablar de este señor, de José María San Román, y de las pintadas que se realizan de manera como ruin, podemos decir, José María. Es estúpido, absurdo. En una ciudad patrimonio de la humanidad. Pero no solo en Toledo, es que nos encontramos pintadas y grafitis de estos absurdos en un montón de sitios. Bueno, pues enseguida se lo cuento, no se vayan porque es muy interesante, aquí en El Braserillo. Por cierto, para desengrasar un poco, para evadirnos de la vorágine y también para ustedes, del remolino que supone no solo para los que nos dedicamos a la información, sino para el público en general, estas elecciones también, y siendo conscientes que a mucha gente ni le va ni le viene, y que no siguen tanto como nos creemos lo que ocurre en una campaña electoral, ¿verdad, Carlos? Que no, la gente no está a su pádel y a su tenis y a su fútbol y a su botellín y a su partido de fútbol y a sus cositas, ¿no? Y a su trabajo, ¿no? Bueno, pues porque están a lo suyo, a lo que hay que estar. Para desconectar un poquito, os voy a llevar a los cuatro y a todos ustedes al incomparable, único, majestuoso y grandioso y sagrado lugar que es la Catedral Primada, la Magna Catedral de Toledo, donde la Tuna España, que así se denomina la Tuna España, que es una asociación musical de veteranos universitarios, ofreció el sábado una actuación con su amplio repertorio
Esta espectacular tuna celebra este año su 22 aniversario, su juntamento, como se denomina, y por este hecho vinieron a Toledo para rendir homenaje al Ejército de Tierra, y después de paso, pues los integrantes de la Tuna España ofrecieron una actuación en la catedral que nos ha dejado este gran momento. Véanlo. Bueno, a mucha gente le gustará, a otra gente no le gustará. La tuna le gusta a mucha gente. La tuna, pues, tiene su arraigo en España, y cantando esa canción, por cierto que, Antonio, hay actos culturales en la Catedral de Toledo que incluso, no quiero decir censura, ¿no?, pero se rebusca mucho que las piezas que se interpretan, ¿no?, pues sean acordes, ¿no? ¿Hay algún tipo de idea o de ley de que en la catedral se interprete música religiosa? Música sacra, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no ofende a nadie, ¿no? Bueno, está tuna, aquí, a José María es lo mismo no que le... si me dices, perdona, Sí, adelante. que en la catedral de Toledo interpretara Bach, que era protestante. Pues oye, la música de Bach en la Catedral de Toledo, espiritualmente, yo creo que es tan hermosa como la música del Padre Luis de Victoria, ¿no? Y lo que canta una tuna que es popular, pues alegra los corazones. Y cantaron Clavelito, que es una canción que es popular, amorosa y tal, y es bonita, pues qué bien, ¿no?, que la catedral se abra también a este tipo de circunstancias. Yo creo que es que va más allá, ¿no? Espiritual es no solo el acto litúrgico, sino cualquier cosa que ayuda a que el espíritu se eleve y nos haga mejores. Bueno, ¿y cuántas veces han paseado la gente de Toledo? Los habitantes de Toledo, sí. Yo te digo, Ian, que no estoy de todo de acuerdo contigo. No. Yo creo que cada cosa es Iba para yo un ya a sitio. pasear por Toledo contigo, pero bueno, venga. Date Escucha, yo los vi en Toledo, me encantaron, me encantan las tunas, Sí. me encantan, pero creo que no es el sitio. Bueno, O sea, pues yo está. creo que igual que yo no pues meto un Realejo y una... Nati Peluso estuvo ¿quién estuvo? Tangana con Nati Peluso. Se coló ahí. Pero no es comparable. Eso era otra cosa, porque No era es comparable. grabar un anuncio, no una cosa, no un acto, Un videoclip. no era un acto público. Hombre, pues la tuna Claro. es más clásico para la catedral que Zetangana. Ya, pero escucha, O sea, pero ni una cosa ni otra. O sea, yo sí. creo que cada uno tiene un sitio. Igual que yo no meto un Realejo en el Museo del Ejército Vale. y me pongo a cantar el Requiem de Mozart, considero que en la Catedral de Toledo y en ninguna otra iglesia sea el canto de la tuna. La tuna es un canto de ronda, para muy las bonito, calles, muy bonito. para las universidades, o sea, la tuna es un canto maravilloso. ¿Por qué no ahí en la catedral? En la catedral no. A ver, Carlos. ¿Tú crees que Jesús los hubiera echado del templo si los hubiera visto? Pues yo creo que yo no soy Jesús. Yo creo que la respuesta es no. Yo no le llego ni la suela de zapato a Jesús, ni mucho Lo menos. sé, Por eso lo no sé. puedo opinar de él. Por eso te estoy preguntando Vale. que si crees que los habría echado. Vale, yo creo pero que es todo lo él contrario. era el hijo de Dios y yo soy Pero, pecador. Entonces, como yo soy pecador, yo tengo mi opinión de pecador. a Y ver, yo, que no para me mí, contesta, las José cosas María. cada uno tiene- José María, no me y ha contestas. habido conciertos en el Alcázar de Toledo, la Biblioteca de Castilla-La Mancha, del Ejército, interpretando a Mozart. No pasa nada, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que para mí una iglesia ejemplo. debe, una iglesia, para mí, bajo mi punto de vista, debe interpretar música religiosa.
Yo creo que Solo. se tiene que abrir a la gente. Yo creo que Y tiene... si vas con una guitarra... de su función. Y Bueno, si vas con una guitarra y abrir haces... de Señores, su que tengo función. que hablar de más cosas. Se tiene que abrir desde... Déjame- Yo creo que Jesús no lo hubiera sentado mal. José Vale, María, pero no José digo que María. siente- no, yo no digo que siente mal. Yo lo que digo es que la Iglesia tiene Vale. que abrirse a la gente, pero desde lo que es la Iglesia. No hay otra cosa. José María, La tradición de los turnos es maravillosa, escuchas? pero para lo que es. Vale. Universidades, está dicho, calles, está dicho. rondas, Está no para dicho. una iglesia. Vale. Pero yo he visto conciertos en catedrales importantes, ¿eh? Y de gente... Bocelli. No, pero es que Bocelli es el superior. Ah, pero ese sí. Hombre, Pues pero es Bocelli pop, es un inter- cantante pop. pero interpretaba música religiosa, seguro. pero pop. Bueno, esto... Que iba a hablar yo de ti bien ahora y voy a seguir hablando bien de ti. Vamos a ver, ¿cuántas veces han paseado, decía, cerca de la Catedral de Toledo? Han circulado por una calle de su localidad, no solo de Toledo, por un callejón histórico y se han encontrado pues con una pintada, con un grafiti incluso en un monumento histórico. Yo he visto en Talavera hasta en murales de cerámica, en la pared o en la portada de una iglesia incluso. Pues esta es una lacra que lleva toda la vida con nosotros en nuestras calles. Esto nada tiene que ver con el arte urbano, son actos vandálicos. Afortunadamente las redes sociales también sirven para denunciar y visibilizar esta mala práctica, esta mala leche que tienen algunos indocumentados, para manchar, para destrozar con sus sprays y sus pinturas paredes que forman parte también del patrimonio monumental de las ciudades. Pues esto, ahí lo tienen, esa es una imagen de Toledo. Esto está pasando en una ciudad tan monumental e histórica como Toledo, pero también ocurre en las paredes, como he dicho, del casco histórico de Cuenca o de Talavera o de Madrid o de otras tantas ciudades. Pues esto es lo que ha denunciado un vecino de Toledo, enamorado de Toledo y que ha sido protagonista en los medios de comunicación en las últimas semanas. Se ha hecho viral por su campaña en Instagram y en redes sociales titulada Cada día una pintada. Y ese buen vecino, desde la cámara de su teléfono móvil, defensor del patrimonio y denunciante de esta mala praxis, de esta mala fe de pintar paredes para destrozarlas, no es otro que nuestro querido tertuliano José María San Román Cutanda, amante de Toledo, vecino del casco histórico de Toledo, que sufre los grafitis. ¿Y esto cómo empezó? Pues mira, esto empezó por lo siguiente. Yo llevaba mucho tiempo viendo grafitis y demás. Se ha pedido muchas veces que se limpien, se ha pedido muchísimas veces de muchas maneras, pero por más que se ha pedido al ayuntamiento, el ayuntamiento ha intentado poner medios, la policía local, además me he entrevistado con ellos, la policía local ha intentado buscar la manera más adecuada de evitarlo. Lo cierto es que es un mal que nos come. O sea, aquí no hay una culpa política ni una culpa policial, aquí lo que hay es una culpa de una serie de personas, de pintamonas, como los he llamado yo, que tienen como diversión el pintar, el pintarrajear los muros y las calles de la ciudad de Toledo y de otras muchas ciudades de España. ¿Qué pasa? Que hay quienes opinan que las pintadas son un problema, como es la gran mayoría, el gran sentir de los vecinos del casco con los que yo he hablado. De hecho, las fotografías que llevo publicadas, hoy es el día número 62 de la campaña. ¿Cuántas llevas ya? 62 publicadas. ¿Y cuántas pintadas? Tengo más de 150. 150. Claro. En el casco histórico. Sí, pero escucha, pero no son mías solo. O sea, yo tengo un grupo de 12 informadores espontáneos que han venido surgiendo. Más me poco a gustaría poco. tener yo, soy informadores también para el programa. Sí, no, mira, ahora mismo como estamos periodista. hablando, según estamos hablando, me han mandado 2 y 3 más. Ahí te van mandando Te fotos. van mandando. O sea, ha sido tan viral que la gente Yo está lo apoyando. publico en WhatsApp, lo publico en redes. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que hay gente que hace pantallazos y ya he visto, porque además al final Yo te he visto en Instagram, en tu los perfil de Instagram. pantallazos son lo que son, al final se acaban reenviando y al final te acaban las típicas cadenas que te acaban llegando. Claro, cuando me llega por otra gente mi propio O sea, que pantallazo, ya digo, tienes ¿qué hay? O sea, reporteros. Claro, tengo reporteros. ¿Qué Déjame que pasa? te pregunte una cosa. Sí, pues sí, pregunta. Cada día una pintada, que es tu lema. Lo has dicho, no va contra la alcaldesa de Toledo. No va contra, no tiene ningún contra las matiz político. autoridades. Nada. Vas contra estos anónimos, digamos, delincuentes, porque esto es un delito. Creo que la multa va de entre 1.000 y 3.000 euros. Te digo el problema. El problema es que la ordenanza municipal que regula esto, bajo mi punto de vista, no sirve. ¿Por qué no sirve? Primero, porque el delito este delito contra el patrimonio, que es la pintada, lógicamente tiene un problema, y es que tú no puedes encontrar fácilmente a la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque yo te hago el pintarrajo y me voy. Y lo hago a horas intempestivas. Salvo que haya una cámara o haya alguien Sí. que lo vea o demás,
Y luego además también hay otra cosa que ocurre, que la gente no está muy concienciada. Sí, pero si alguien es detenido cuando está con el spray, claro, eso ya... Eso es otra cosa, ¿vale? Mira, primero conforme la ordenanza municipal que lo regula, pero debería ser una ordenanza, y es lo que yo he pedido y lo que estoy pidiendo con mi campaña, estoy pidiendo que el ayuntamiento, sea quien sea, acometa un plan de choque antivandalismo. ¿Por qué? Porque hoy es una pintada, mañana es otra cosa. Y tengo la prueba, y es que vecinos de la zona del Cristo de la Luz, vecinos cercanos a mi casa, vecinos cercanos a otro sitio, me están diciendo lo siguiente. Empezaron con las pintadas, después siguieron con botellas vacías, corchos, cosas, cristales, Sí. otras muchas cosas tal, Basura y demás. y después siguieron con algo peor, que es hacer sus necesidades en los portales de las casas. A ver, y a un vecino que se quejó, y lo digo públicamente, a la semana siguiente de su queja, fueron con piedras y le reventaron los cristales de su casa. A ver, Antonio. Y eso ha pasado en el casco histórico de Antonio, Toledo. esto no es arte urbano porque esto cuesta muchísimo dinero a los ciudadanos y a los municipios, ¿no? Porque retirar... Perdona, Jesús. O sea, Perdona que te más interrumpa. de Mira, 140 pintadas, Antonio, a ver, opina, no, pero para que lo veas que es verdad, mira, No, sí. en directo, ahora mismo, ¿a qué hora es? Sí, te Me acabo está de llegando, mandar. ¿ves? Sí, son sí, por la noche ya. Antonio, esto, En el acto. cuando vas, tú que paseas tanto, y además Toledo es una ciudad para pasear por el día, por la noche, por la tarde, a 2 horas, ¿no? Y te encuentras esto, ¿qué sientes? Pues siento pena por la escasa educación ciudadana en general, ¿no? Es decir, o al menos en ciertos grupos ciudadanos, que esto es una cuestión puramente de educación cívica. Tenemos que progresar mucho en ese camino para respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestra historia y respetar nuestro patrimonio y respetar lo que tenemos. Son ¿no? pintadas que tienen como lienzo esas verdaderas obras de arte que yo he dicho que es el pórtico de una Pero iglesia. has visto estas, pero por ejemplo pero- estos están ahí en unos muros que Bueno, sí, no pero- parecen nada. pero el por pórtico ejemplo, de una iglesia, en una calle, en un edificio en monumental. la escultura de Chillida que hay frente a la Puerta del Cambrón, también la han Sí. pintarrajeado No, por debajo. La de Chillida que está en la Alfonso VI, en la entrada de la puerta, a partir de esta campaña la han No, limpiado. decía la de Canogar. La de Canogar la publiqué hace unos días. La de Canogar. Que además le han puesto un miembro viril así de hermoso. Sí. Y le han... Además, lo peor es que esa no solo está pintada. Está rayada. rayada. Está rayada, sí. Y es más, ahí tenemos el testimonio de las últimas relaciones sentimentales de la ciudad de Toledo. de los Carlos, últimos antes, he puesto 6 meses. el ejemplo antes de Talavera de la Reina, los murales cerámicos, que también han aparecido pintadas. Y ahí es peor, porque es mucho más difícil Eso limpiarlo ya que de un es muro. mucho más complicado, ¿no? Bueno, no me distorsiona mucho cuando se ha pasado de esa cultura de lo artístico y de la reivindicación de una seña de identidad tan talaverana como es la cerámica, con esa colección de paneles al estilo de los que Sorolla hizo en la National Gallery en Nueva York, del costumbrismo español, a los grafitis, por los que se ha sustituido pues, ciertos homenajes al empoderamiento de la mujer o al reconocimiento de los sanitarios, que soy el primero que me gustaría que se hubiesen hecho, pero en nuestra seña de identidad, que es la cerámica, como talaverano que soy, y no con esos grafitis. Porque esto lo que quiere decir es la normalización y la institucionalización del grafiti. Cuando un ayuntamiento promociona que sus reconocimientos sociales se hagan, en vez de en cerámica o en cualquier otro material noble, en grafiti, quiere decir que te pasas al lado de esos gamberros que pintan una hoz y un martillo, como estamos viendo ahora en la pared de una iglesia o de una catedral, precisamente pues para reivindicar quizás Y un restaurante. Para reivindicar nada. Ya, Para reivindicar nada, son Claro. tonterías. Cuando hablabas tú antes de arte urbano, no es arte. No he dicho que sí esto no es arte urbano. Claro, Sí que es urbano y sobre todo es clandestino. Para que el graffiti lo sea, tiene que hacerse con esa nocturnidad, con esa clandestinidad Sí. que antes nos decía José María. Por lo tanto, mi apoyo a esa campaña y mi condena a esta, que sí que es una verdadera lacra, que define un poco cómo es la sociedad, ¿no? Las nuevas generaciones. Me está viniendo a la cabeza un graffiti enorme que hay yendo hacia Torrijos, que es toda una fachada de un niño. edificio, un niño. Precioso. Es la leche. Me Una está viniendo a maravilla. la cabeza Es una pared de un edificio de muchas pues tendrá alturas. por lo menos 5 plantas. Muy bonito. Y en Precioso. Nueva York y en muchas grandes, y en España lo hay, en muchas ciudades, sí. Me está viniendo a la cabeza una calle de Nambroca donde hay pues como 10, 12 paredes que tendrán como 4 metros por 2,5 de altura, 3, y son unos cuadros hechos en grafiti
preciosos. Eso no es pintada, Claro, Carlos. eso Eso es otra cosa. Eso es Lo que otra estoy cosa. hablando Eso es... no no por son eso, por eso. grafitis. Claro. Son murales Sabéis que los pintados con destructiva spray. y otra cosa Sabéis que es los la silos- pintada creativa Lo en que quería sitio decir- donde puede hacerse, ¿no? Carlos. Como es eso, una pared limpia de una Claro. medianería que da a la calle, Nada, eso pues no. se hace. Lo que estoy diciendo es que De eso hecho, es en arte Madrid urbano. hay, en la Esas calle Preciados se hay- pintan y en hay- Fuencarral, se pintan para evitar el grafiti, el vandálico, el clandestino, el que atenta contra la propiedad. Lo otro, lo que tú dices, es pintura Déjale. hecha con spray, Lo pero que- pintura, realmente Lo que son estoy obras de diciendo arte. es que hacer eso es arte urbano. Y es bonito. Y es bonito y tiene... Pues de hecho, bueno, pues si se recuerda en la cabeza es porque algo ha quedado. En estas cosas que estamos viendo es una estupidez de alguien que no tiene sentido y que efectivamente tiene que ser penado. Y la primera pena, desde luego, si se le cogiera, es que lo limpiara. ¿Qué es a dónde voy? Pues lo que digo siempre. Pero que limpiese Se necesita todas, limpiese todas. formación. Lo que se necesita es que la gente adquiera en la cabeza esa idea de que, creo que era la Puerta del Sol, la que veíamos antes, de Toledo. La Puerta de Balmadón. Son todas imágenes de José María. Entonces, ¿eh? a lo que todas voy- no son todas mías, pero todas las he publicado yo. Sí. Esta, por ejemplo, me la A lo pasó que voy Aurora con esto Gutiérrez. y Mira, termino. ahora lo ponen. Lo que voy con esto y termino es Sí, que que es mía. no es algo gracioso, no es algo No. que sirva para nada, Es algo o el sucio. poner una salchicha, o el poner Pepita te quiero. A ver, él está dando Pues ponlo en la visibilidad. puerta de tu Mira, casa, pero no en estas barbaridades. A ver si lo Cierro. podemos ver ahora. Verás, por favor, ¿me ponéis todas mis imágenes más atrás, por favor? Es la calle Recoletos, al lado del Palacio de Benacazón, que es Ahí la tienes. artístico. Eso Esa es la es Puerta a de la que me está Balmardón, que es refiriendo. del Ministerio de Cultura, que han tardado un montón en limpiarla. Se publicó esa es en la Casa de los Mozárabes, en la Travesía de la Plata. Pero, José Que es una María, calle es que artística. esas... Esa es de la calle Núñez de Arce, una señal, o sea, pintando señales, el mobiliario urbano. Esa es de la casa donde pudo vivir la mujer del Greco, de la Casa del Armiño. Verás. Y esa recibe a los turistas Sí. en las escaleras mecánicas. Claro, tú estás dando de ahí el visibilidad rebote. a un problema que existe, que hay que afrontarlo y que no sabemos si por tu acción se le ha puesto remedio. Me dicen que sí, Sí, se ha hecho. aunque supongo que se lleva también eliminando hace mucho tiempo, no por exterminación. No, Claro, sí, es no, que no, no. lo que acabas de decir es que Toledo es visitada cada día por miles de personas, de turistas, de visitantes de todo el mundo, y lo primero que ven son estas imágenes de grafitis en pleno casco histórico, y hay cientos, como dices, en una ciudad patrimonio de la humanidad que están creando ahora este malestar por estos denominados pintamonas que tú dices. Pero ¿no? se están eliminando gracias, a ver, se eliminaban antes, pero más ahora se están eliminando gracias a que la sociedad civil se está concienciando. Al final los municipios, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, estábamos en el tema electoral en las elecciones, al final la sociedad civil, los vecinos, los ciudadanos de a pie somos, y me incluyo en la sociedad civil, de ciudadanos de a pie, somos los que tenemos que marcar la tendencia, somos los que tenemos que crear la opinión, somos los que tenemos que crear el criterio. Nosotros, no los de arriba, nosotros. Porque lo que se decida nos afecta a nosotros y esto nos afecta. Y todavía hay personas en esta ciudad que siguen diciendo que no creen que esta lacra exista. Cuando existe, y existe de verdad. Ahí está. Y existe hasta en sus propias casas, y en sus propios garajes, y en sus propios lugares de residencia. Esto existe. Y además, la teoría general del delito nos dice que el delito llama al delito. Y hoy es esto y mañana es otra cosa. Pero mientras tengamos la posibilidad de las casas pintadas, mientras no podamos solucionar este problema, no vamos a poder solucionar atentados patrimoniales posteriores en la ciudad de Toledo. Y mientras la sociedad civil no denuncie, no se conciencie y no haga su papel fundamental de decir que esto es una lacra, no se podrá Pues hacer. te digo Gracias a una Dios, cosa. de las 62 pintadas que llevo anunciadas, hoy es el día número 62, ya se han pintado, ya se han limpiado 8. Una se ha vuelto a hacer en 2 ocasiones y gracias al propietario de la casa se ha vuelto a limpiar otra vez en 2 ocasiones más. José María, que estoy y de muy esto- orgulloso de la gente. Vale. Y de esto sé de lo que hablo. Esas 8 que se han limpiado, es absolutamente imposible que cuando tú en una piedra abujardada como es esa y porosa le echas un spray que tiene mucha grasa, por muy bien que lo limpies, Siempre queda algo. siempre va a quedar la mierda dentro Salvo y que la siempre va a pulas. ser grasa. Sí, que tú también trabajas en eso. Y luego, aparte de eso, la única opción es darle un ácido, lo cual entonces nos estamos cargando la piedra. Por lo tanto, que lo que quiero dejar claro es que por muy bien que se limpie, que siempre va a quedar ahí eso. O sea, que siempre vas a ver la grasa en esa piedra, que no se puede limpiar, que no se puede quitar. Y que alguien tiene que Desgraciadamente, tenerlo claro que cuando lo hace, se está cargando algo Hay que merece la pena. gente que hace daño. Y bueno, y también digo que los municipios, los alcaldes, las alcaldesas siempre se dan
mucha prisa cuando estas cosas aparecen en redes sociales, porque he dicho al principio, lo habéis escuchado, las redes sociales están muy bien para muchas cosas y otras son para otras cosas, pero están bien para denunciar. Y cuando él dice, la sociedad civil tiene que... Pues todo el mundo tenemos ahora ya un teléfono que no es teléfono, que es móvil, es cámara, más cosas que teléfono. Y que si denunciamos a través de redes sociales esto tiene mucha visibilidad porque lo sigue mucha gente. Antonio Illán, ¿España es racista? Así, sin anestesia ni nada. Como concepto general, no. Pero en el subconsciente de muchos mantenemos ahí alguna idea de considerar lo diferente como algo inferior a nosotros tan blanquitos. Bueno, estamos hablando porque España fue uno de los principales países del negocio del tráfico de negros de África a América, por poner un ejemplo. Claro, era en aquel momento y aquello era un negocio, ¿no? España y todos los países europeos. Bueno, pues España y Holanda, por ejemplo, también. Mucho, Holanda mucho, además. E Inglaterra. O sea, a ver, y ahora el caso pues, Vinicius, estamos hablando del caso Vinicius. Llevamos algún tipo de racismo dentro porque digamos, opinamos o cantamos o nos metemos de una manera insultante con una persona que no es de nuestro color por ser de otro color, ¿no? Eso lo hace una minoría. Yo te puedo decir, pues lo hace una minoría, pero hay actitudes, es decir, hay algunas cosas que van en el insulto, como es en los partidos de fútbol, de este caso Vinicius, que me parece que habría que aprovechar la ocasión también para educar en el sentido de que no hay que ser, que hay que ser antirracista, ¿no? No hay que ser no racista, sino antirracista. Y la última tenemos muy poquito tiempo, venga, chicos. Es solo una cuestión, digo, porque creo que sí hay racismo subyacente en muchas personas. Yo tengo un nieto negro, entonces cuando mi nieto viene conmigo y vamos al parque, le miran. A veces veo actitudes de gente que bueno, son microracismos, sí, pero que es algo se le ve como algo exótico, ¿no? Que está ahí por debajo, ¿no? Que a veces no es intencionalmente insultante, ¿no? Pero sí esa imagen, esa idea del racismo sí existe. Antonio, yo creo que España no es un país racista, como no es un país misógino, como no es un país homófobo. Es que lo que somos es una minoría del país que hace mucho ruido, es genéticamente primario. Quiero decir, el racismo no es algo que lo llevemos en los genes. Cuando tú vas al cole, te metes con el niño gordo de la clase porque es gordo, con el que lleva gafas porque lleva gafas, con el que lleva aparato de los dientes porque tiene aparato de los dientes, con el que tiene orejas grandes porque tiene orejas grandes y porque el que tiene los ojos grandes le llamas besugo. Por lo tanto, no es que somos racistas, es que somos tan primarios que en un momento de exaltación nos surge, genéticamente eso sí, lo más primario que llevamos en nuestro ADN. Pero una cosa muy curiosa, esto pasa también en el waterpolo. Pasa en el baloncesto, pasa en el atletismo y es más, pasa en los toros, porque yo voy mucho a los toros y no veo a la policía montada ordenando el orden público como hacen cuando llega un equipo de fútbol al que le tiran bengalas. Y no voy a ninguna corrida de toros y voy a muchas en los que le oiga acordarse de la madre, de la abuela, de la hermana, del torero que se está jugando la vida. Sí, entonces ocurre. El público, yo lo he visto, yo lo he oído. Yo no he visto... Yo lo he oído, Carlos. Yo no he visto a Morenito de Maracay. Bueno, lo de las ventas es otro debate que no viene al caso. Pero tú sabes que se le han llamado muchas cosas a un torero. Yo la animadversión... Le han tirado almohadillas. La animadversión... Bueno, no, el Morante era fuera el otro día. Morante, al que amo y respeto, es capaz de hacerlo mejor, una genialidad, y hacerlo peor y levantar pasiones. Yo estaba el otro día en las ventas, en el primer toro de Morante, y a Morante nadie le llamó hijo de tal, ni le llamaban ventajista, ponte en el sitio, Carlos, pero no le insultaban. ¿A qué país pues mira, vas tú, Jesús, de toros? Toros de los que estamos aquí con todos los respetos. ¿Tú no has oído llamar hijo de a un torero? Yo no he oído esas cosas el otro día en las ventas. Yo le vi llamar... No...
estaba yo he visto tardando llamar mucho. A un carterista, torero ventajista, ponte y a en un el picador sitio, y a un arriésgate, ponte- banderillero. Pero a un tío de cagarse verdad. en su madre La y gente no lo te está escuchan. viendo, la gente te está viendo. Bueno, Muchas pues un veces saludo a la intento- gente que me No, está viendo. Es que Vamos. eso ha ocurrido porque Jesús, yo he estado las viendo peleas que he muchas- visto en el fútbol, los navajazos, la muerte de la gente, No. las concentraciones de rivales de uno y otro equipo a las orillas del Manzanares No te para estoy- matar a un no, señor. no te estoy Yo diciendo eso no lo he visto en la No, puerta de las nosotros no. ventas. Pero que se ha perdóname, insultado al que ¿sabes? está ahí en el campo de Con juegos el odio, y con en el la albero también. animadversión, Bueno. con el primitivismo con el que se hacen los toros en el fútbol, no lo he visto A en ver. ningún otro Yo lo deporte. tengo muy Y en clarito. los toros tampoco. Entonces el problema no es de la sociedad Por española. favor, ya vamos a dejar es a del todo el mundo fútbol. que hable. Venga, estáis acaparando mucho. Cuando- Vamos allá, venga. Estáis dando toda la opinión, pero tenemos que repartir y estos señores le toca a Carlos tienen menos juego. Mira, Cuando- voy a hacer como en el debate de Castilla-La Mancha Vas a Media a poner partir de tiempo. ahora, ¿verdad? Voy a poner el tiempo, que luego se me quejan. Venga, vamos a ver, Carlos. Cuando, y voy a decir algo que a lo mejor mucha gente me va a criticar con lo que voy a hacer. Yo no creo que el otro día lo de Mestalla, ojo, dejarme terminar la segunda parte. Hablamos de, No- para los no futboleros del partido Valencia-Real Madrid, partido de la Liga está acabando y entonces empiezan a insultar a uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, dicho por los expertos, que se llama Vinicius Junior, que es el delantero del Real Madrid, que es un chico negro, ¿vale? No digo de color, negro. Yo no creo que se ¿Qué intentara ocurre? hacer algo. Perdón. Perdón. Lleva 8 o 9 denuncias, ya se ha denunciado varias veces estas muestras de racismo, le llaman mono, le llaman de todo, hace gestos. ¿Por qué? Pues porque es un jugador muy temperamental, muy joven además, y que saben cómo desquiciarle, evidentemente, ¿no? Y es un chico muy joven. ¿Cuántos años tiene, Carlos? 22 años, es un chaval muy joven, y se sabe ese brío que tiene ese jugador, cómo se le puede desquiciar. ¿Cómo? Pues insultándole. Se insulta a los árbitros, se insulta, como bien dices, Carlos, es verdad, pero que se ha insultado a los toreros también, se les ha insultado. Mucho, además, muchísimo. Y Antonio, que, vamos, lo puede corroborar, y cualquier persona taurina se ha insultado muchísimo a los toreros. Y a músicos también, y a actores, y a toda la gente que está en el público. Bueno, así es parte del público. Yo creo ¿Qué que ocurre? cuando se ocurrió. Termino. Ah, sí, perdón. El otro día lo que fue, es el único que se ha atrevido a irse a la grada y decir, y señalar ante cámaras de televisión, ante millones de personas que estaban retransmitiendo, viendo ese partido, porque esto se ve por todo el mundo, pues señalaba al señor diciendo, este hijo de es el que me está llamando mono. Luego pasó todo lo que pasó, Tangana y un gran sector del campo del Valencia empezó a llamarle eso precisamente, y aquí estamos. Con dimisiones, con apartados a algunos árbitros por haber manipulado incluso las imágenes y no haberle dado todo, y encima luego se le saca una tarjeta roja, como dice el presidente del Real Madrid. Es que encima que le hacen todo esto, le expulsan, porque le ha ocurrido otras veces, ¿no? ¿Que tiene la culpa Vinicius en algunos gestos? Sí, pero claro, lo que estamos hablando ya es de un problema mundial. Ojo, a Ronaldo se le ha llamado de todo, se le ha llamado Ahí es donde maricón, yo iba. se le ha llamado de todo. Eso es lo Carlos. que iba a decir. Se le ha llamado de todo, o sea, creo que más que incluso a Vinicius, pero como es blanco, tampoco se ha hecho, y ahora se va a tomar partido. Yo lo que hubiera hecho como árbitro es suspender el partido, porque está en el protocolo. Carlos, te dejo. Yo no creo, con sinceridad, no creo que cuando se le estaba llamando mono y estaba haciendo y demás, no creo que la gente lo estuviera haciendo con un fin racista. Yo lo que creo es que, como bien has dicho tú... Pero está se prohibido iba- hacerlo en un campo de fútbol. O sea, totalmente de acuerdo y vamos, o sea, y nadie más que yo, que sabéis que estoy muy metido en temas deportivos también, concretamente en balonmano, y vamos, o sea, eso pasa en un campo en el que yo estoy y te digo que paro el partido. O sea, y te lo digo de verdad. Pero que cuando eso ocurre, no creo que alguien diga, no, es que lo voy a hacer porque soy racista. Porque de la misma manera se le ha hecho a Piqué metiéndose con su exmujer, se le hace a Bueno, Ronaldo llamándole marica, Samuel se Eto'o le hace... paró un partido de la Sí, Liga sí. Española y lo paró, porque también le llamaron mono. Pero que no Eto'o. es con un fin, desde mi punto de vista, no es el racismo lo que tiene que pervivir ahí. O sea, lo que creo que se hace es porque nos hemos acostumbrado Por a que... insultar, Sí, insultar, o sea, insultar y ya porque está. cuando se le llama a Xavi hijo de tal, o cuando se le llama a cualquiera... Pero bueno, no me negáis que tú vas a un campo y si sale el Barça, ¡es que hijos de tal! Claro. Porque son del Barça. Bueno, pero ocurre. Yo voy a partidos de balonmano de niños, y si un niño es un poquito más gordo, es alucinante que como Sí. el partido haya empatado a un chaval de 10 o 12 años, ¡gordo! Bueno, Dice, mi pregunta ¿estamos locos? es si España es racista. Bueno, vamos a ver. Yo antes le decía, España ¿te le falta acuerdas? cultura. ¿Se puede acordar Antonio Llán
porque tú eras muy joven, pero yo sí que recuerdo muy joven ver una corrida, bueno, muy joven, año 80, Curro Romero, que fue directamente a comisaría, Por en las matar un ventas. toro. Yo no he visto tanta almohadilla, a mí me llovía las almohadillas porque yo estaba estaba muy cerca, además con un torero muy conocido, Gregorio Sánchez, con el que trabajaba. Pues hace años, Tenía una discoteca, entonces. No, años 80, llegando hace a los 90. Para mí los años 80 es como si fuera ayer. ¿Te acuerdas? Fue a comisaría, tuvo que ir a comisaría. Yo no he visto tanto insulto en mi vida. O sea, en mi vida, cómo se insultaba a un torero que también era un genio, evidentemente. De todo. De todo. Carlos, de todo. En los toros. Bueno, tu opinión, vamos a comernos un poquito, se lo digo a Richie, a nuestro realizador, un poquito del otro bando, del otro bloque. Perdón, digo bandos, bloques. Para mí, España es racista. España es racista como lo puede ser Francia, Alemania, Italia, Portugal o el país que te dé la gana. No, España no es racista. Ni es homófoba ni es xenófoba. Los países no son racistas, no son xenófobos, no son homófobos. Lo son las personas que los integran. En este país, afortunadamente, estamos superando esas barreras de raza que son fundamentales, es fundamental superarlas, por una sencilla razón, porque yo creo que yo no soy especialmente futbolero, pero los que son futboleros de verdad, de raza, al final ese futbolero lo que apoya es a su equipo y le da igual que quien juegue sea Vinicius, que sea Zidane o que sea Eto'o o Ronaldinho. O sea, al final son personas que están jugando en un equipo de fútbol. Insisto, yo no soy nada futbolero, pero personas que están jugando en un equipo de fútbol al que uno defiende, al que uno secunda, al que uno potencia. Pues oye, mira, si son personas que te hacen ganar un partido de fútbol y que además son, como Vinicius, por ejemplo, uno de los mejores jugadores del mundo, oye, estupendo. Y luego, yo me parece que una sociedad madura no puede consentir de ninguna manera, y yo estoy de acuerdo contigo en lo de suspender el partido, porque además he mirado la normativa, precisamente porque ayer mismo se me suscitó el debate con una persona, además una persona del Atlético de Madrid, pero sin embargo decía, yo soy del Atlético de Madrid, soy antimadridista redomado, pero sin embargo considero que había que suspender el partido. José María, o sea, ¿por qué tengo yo que, o sea, porque tiene que aguantar ese señor que le llamen mono? Vamos a ver, no puede ser. Es que, te digo, es que esto lo ha sufrido, pero Antonio, es que esto no lo ha sufrido solo. Es que hace 3 o 4 meses pusieron una pancarta en Madrid. No, le pusieron colgado y pusieron su un cuerpo, ahorcado, una fotografía con la camiseta encima de un puente de Vinicius, Manzanares. Un muñeco que negro. ojo, que esto no lo ha sufrido solo. Es que, y que han cogido a los. Pero eso es delictivo ya. Cuatro, eso es delictivo, Pero ¿no? eso ya es delictivo. No, esto es un delito. A mí colgar no, si esto va a traer cola. A mí colgar a una persona, hacer un Judas, como se ha llamado toda la vida de los pueblos, de una persona, un Judas se llamaba, ¿no? Hacer un Judas de una persona con su cara colgada en un puente, digo, a mí Bueno, que ha entrado delictivo. Señores, que ha entrado en la campaña política, ha entrado en la campaña electoral. Chimo Puig ha dicho que la culpa la tiene Florentino Pérez, o algo así. E Irene Montero ha dicho, Carlos, que la culpa la tiene. ¿Pero por qué? No entiendo. Tenía que soltar el exabrupto del día, entre ¿no? Entre la cabeza de Montero y la mía pasa un abismo entre medias, entonces no me preguntes por qué, porque no puedo saberlo. Ha entrado en la campaña, pero vamos a ver, no solo lo ha sufrido Samuel Eto'o para un partido y ahora Vinicius, y esto va a traer cola, porque tiene ya una trascendencia mundial. Es decir, el presidente de Brasil... el daño reputacional. La culpa la tienes tú, Carlos. Yo tengo la culpa de muchas el presidente Lula da Silva ha dicho... No, es que ayer el Cristo del Corcovado se ha apagado durante una hora en señal de solidaridad con este. Ronaldo. Pero no os acordáis de Guti, no os acordáis de Luis Enrique, le otorgaban su paternidad a otro jugador. Señores, Ronaldo. El problema... Roberto Carlos, brasileño, jugador del Real Madrid, Ronaldinho, a todos estos se les ha insultado. Pero es que no se puede permitir. Es que los grandes jugadores... que tú vas a hacer no deporte, se puede permitir, no que te porque insulten. los grandes jugadores que hemos tenido en la mejor liga del mundo son jugadores negros. La mejor liga del mundo. Si permite que se insulte a los jugadores que van a jugar, no es la mejor liga del mundo. Pues entonces y Rubiales el ya culpado reputacional que supone para España que todos los informativos internacionales estén hablando con esta noticia es increíble. En los informativos de Dubái me contaba mi hijo que salió el asunto. Y luego también también se ha pasado un poquito el representante de Vinicius,
bueno, que a ver qué hay detrás ahí de esos mensajes diciendo que España es racista. Entonces, ese ha sido el detonante por mi pregunta y por el debate que está en la calle. El debate, la cagada fue del árbitro, que ya tenía que estar suspendido de por vida, y por supuesto esos aficionados que ya les tienen que prohibir la entrada de por vida. Han sido detenidos 4 o 5, no pueden entrar a un campo de fútbol, porque empezamos con esto y empezamos luego, o terminamos, como decía antes, lo de las pintadas, con otras cosas. Nos quedan nada más que 10 minutos, vamos a publicidad, y la pregunta para los 4, ya volviendo a la vorágine electoral, la pregunta, el análisis, os lo voy a pedir sobre 2 figuras. No vamos a hablar de encuestas, pero todas han reflejado casi los mismos resultados. Hoy vamos a hablar, para terminar el braserillo, de 2 perfiles diferentes, Paje y Núñez, 2 campañas diferentes y una carrera por la presidencia de Castilla-La Mancha, porque son los 2 perfiles, las 2 campañas, los 2 partidos que se enfrentan en busca del apoyo de los ciudadanos más destacados y los que a todas luces van a tener resultados más importantes o más abultados. Enseguida aquí, en la recta final del braserillo. Pues estamos en el último martes antes de las elecciones del 28, estamos a 4 días del 28 de mayo de 2023, una nueva cita, unos nuevos comicios, una nueva cita en los colegios electorales de todos ustedes, y aquí pues hemos escuchado todas las opiniones, todas las propuestas durante meses atrás, porque la campaña no crean que ha durado 12 días, es que parece que estamos, ¿verdad, Carlos Muñoz? Meses o años, o el momento que termina esta campaña empieza la otra, ¿no? Bueno. Y ahora la empalmamos con la nacional. Todas las informaciones han dado unos resultados, todas las informaciones que hemos venido escuchando han dado como resultado a 2 contrincantes, a 2 figuras, a 2 perfiles diferentes, el de Emiliano García Paje y Paco Núñez, 2 campañas diferentes, una carrera por la presidencia de Castilla-La Mancha, donde 2 perfiles y 2 campañas, como digo, muy diferentes, se enfrentan en busca de ese apoyo de ustedes, de los ciudadanos. Por un lado, aquí en Castilla-La Mancha tenemos a Emiliano García Paje, candidato del PSOE, quien defiende la idea de que la región está, lo decía ayer también en el debate electoral televisado, en buenas manos y busca mejorarla aún más. Y por otro lado, Paco Núñez, candidato del PP, con el lema de cambio de ciclo y una propuesta basada en reducir impuestos. Son los 2 líderes, Antonio y Jan, que más posibilidades tienen hoy de gobernar Castilla-La Mancha, aunque la incertidumbre continúa y, por supuesto, las sorpresas siempre están ahí, ¿no? Y que presentan perfiles y enfoques distintos para gobernar esta región, nuestra región. Paje se presenta como el continuador de su gestión, destacando los avances logrados durante su mandato y prometiendo una mejora continua en beneficio de los ciudadanos, y Núñez busca marcar una ruptura con la gestión actual, proponiendo un cambio de rumbo y enfatizando la importancia de una menor carga impositiva. 2 perfiles, 2 figuras, y el 28 de mayo, uno de los 2, presidente de Castilla-La Mancha, señor Illán. Bueno, yo creo que en esta carrera, si fuera de caballos, digamos que lleva una cabeza por delante Paje. Yo creo que Paje está en posibilidades de gobernar, solo o de gobernar con ayuda de Podemos, si Podemos saca una. Núñez no está nunca no tiene la posibilidad de gobernar solo en ningún caso. Núñez podría ser presidente, pero siempre tendría la muleta del partido Vox. Solo Núñez, el PP, es imposible que alcance la mayoría absoluta. En cuanto a los 2 candidatos que representan, pues para mí Paje representa un proyecto en marcha y Núñez pues representa pues algo, a mi modo de ver, un proyecto dubitativo, que él lo ha anclado en un eje: Ayuso, Castilla-La Mancha, Bonilla, Andalucía. Es decir, entonces yo entiendo que Castilla-La Mancha debe tener autonomía per se. Como dice Paje, no, yo soy autónomo, autonomía mi partido. Per se, ya, pero Paje lo dice más que nada para diferenciarse para
reafirmarse como partido regionalista frente al partido federal que es el PSOE, ¿no? Os pido, por favor... Y ya termino con esto. Termina, ¿no? por favor. Decir, Mucha brevedad. Bueno, pues la brevedad era esa. Sí. Es decir, que Paje, proyecto en marcha, Núñez, proyecto uniendo dos comunidades vecinas como son Ayuso en Madrid y Bonilla en Andalucía. Es que tengo otra pregunta para ti, Antonio, de verdad, y para los cuatro. Muy breve. Dos perfiles, Paje y Núñez. Hablamos de ellos ahora como quizá los favoritos en esta carrera que dice Antonio ya, ¿no? De cara a Primero, mandarle un fortísimo abrazo a nuestro compañero Heber Semprún y una pronta recuperación de ese proceso febril, que debe ser el que justifique que haya dicho que San Emiliano, bueno y mártir, y que está pasando, y por eso no nos ha podido acompañar, por un proceso de enajenación mental en el que dice que Paje gana y que además Gascón propone. Me llama mucho la atención, pero fuera del tono de broma, un fuerte abrazo a nuestro compañero Semprún. Espero que no nos contagie. Vale, dos perfiles. Bueno, pues votar a Paje es votar a Sánchez. No hay un PSOE rojo Sánchez y un PSOE rojo clarito, casi rosa, de Paje o de Agustina García en el Ayuntamiento de Talavera, por ser lo más próximo a mi ámbito de conocimiento, vaya, ¿no? Entre esos dos perfiles que tú has comentado, van a dar dos titulares el próximo 29 de mayo. El PSOE gana las elecciones en Castilla-La Mancha, o Castilla-La Mancha pone fin a 36 años de gobierno socialista. Carlos Muñoz, tu opinión sobre esos dos perfiles. A ver, yo Núñez Paje, Paje Núñez. creo que Emiliano García Paje se está presentando como la forma de decir, oye, es que todo lo demás no merece la pena, si no queremos que gobierne la ultraderecha tienes que votarme a mí. O sea, se está presentando como un café para todos, de yo soy la única alternativa. Está pidiendo el voto a todo. Ciudadanos, a Podemos Totalmente. y incluso a los dubitativos del PP incluso. Y el PP lo que le pasa, pues bueno, está intentando vender ilusión y sobre todo está basando la campaña, como todos sabéis, pues en criticar a nivel nacional, ¿no? Aparte de dar tres pinceladas que a mí me parecieron maravillosas, volver a la carrera profesional de los sanitarios, reducir los impuestos y bueno, y ese corredor mágico que quiere hacer, que ahora tendremos que saber cómo lo quiere hacer. Y entonces, bueno, pues ahí está la diferencia. Y las firmas ante notario, ¿eh? Decía Paje ayer en el debate, yo tengo 2 millones y pico de notarios, que son los que fiscalizan la apuesta de Paje estos 4 años, ¿no? Estos ahora 8 te años firmo yo después. ante notario los resultados que va a Y haber, entonces que me la voy a jugar. Núñez ha ido ante notario para firmar con autónomos y con empresarios. José María, esos dos perfiles, ¿cómo los analizas? Pues mira, yo los analizo, pero no por sí mismos, sino por el contexto. Porque bueno, la marca Paje y la marca Núñez la conocemos todos los castellano-manchegos, ¿no? Una y otra. Digo Paje y Núñez pues son los dos, como decimos, más que parece son los que pueden llevarse al gato al agua, en la pole ¿no? position. Claro, la pole position, sí, los que pueden llevarse al gato al agua. Yo creo que, lo he dicho muchas veces en este mismo foro, hay que valorar el efecto Roldán, es decir, Madre mía. también las municipales. O sea, hasta dónde un autobús, hasta dónde un coche, hasta dónde una campaña, hasta dónde un gesto van a hacer que el electorado se lo piense. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Hasta dónde? Tenemos que pensar, tienen que pensar, yo no soy político, tienen que pensar en los indecisos. Porque el que es del partido de siempre va a votar al partido de siempre. O a lo mejor no. O a lo mejor no. Pero lo normal es que eso ocurra. Sin embargo, el indeciso, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va ese indeciso? Yo creo que hay que poner mucho eso en valor y sobre todo hay que pensar con cabeza fría. O sea, al final los candidatos de Castilla-La Mancha son los candidatos de Castilla-La Mancha. O sea, que efectivamente hay personas que tienen más vinculación con una directiva nacional, puede ser, pero sin embargo, realmente las propuestas autonómicas son suyas. Una última pregunta para los cuatro, y empiezo por ti, José María. Hemos tenido en Castilla-La Mancha y van a cerrar aquí líderes, Abascal en Toledo, Feijóo está hoy en Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez ha venido a Puerto Llano. Vale, han hecho, pero fijándonos en los dos perfiles, socialista y popular, también han estado aquí presentes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP y del PSOE. Es decir, eso quiere decir que han hecho campaña los líderes nacionales. ¿Va a influir, creéis que va a influir
esas campañas nacionales que Pedro Sánchez está haciendo, Sí. ya sabéis que está prometiendo y luego se va al Consejo de Ministros y la aprueba, y que también está haciendo también Alberto Núñez Feijóo por parte del Partido Popular, ¿creéis que van a influir en el voto local, regional? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sin ninguna duda. O sea, las campañas nacionales que se han hecho... Es que el mapa electoral del día después de las elecciones tendrá un color azul, PP, un color rojo, PSOE, O sea un que- color verde, un color naranja, pero el que gane será el partido, no el candidato. Entonces Antonio. dirán, el PSOE gana las municipales, el PSOE gana las autonómicas. ¿Las campañas nacionales de Sánchez y Feijóo en estas municipales y autonómicas van a Yo tener creo influencia en que el voto? Tendrán alguna influencia, pero para mí la influencia es mínima, porque estamos ya en la trayectoria histórica del voto en autonómicas y locales. Vemos, si lo comparamos con las generales, y te voy a poner el ejemplo de Toledo y de Castilla-La Mancha. Estamos fuera de tiempo ya. Donde aquí se vota en clave socialista en las autonómicas y se vota en clave PP en las generales. Carlos, tu opinión muy breve. Yo creo que no va a influir, No va a influir prácticamente esas campañas nada. nacionales, ¿no? No, no lo creo, de verdad. Yo sinceramente creo que lo que está influyendo es lo que hemos hablado antes, de si estabas o no con Bildu, de si las barbaridades que se están haciendo. Pero el cine a los 2 euros yo creo que es más una charanga que vaya de verdad a influir el voto de un tío de Ocaña. Pues hasta aquí, señores, este último braserillo que hemos encendido antes de las elecciones municipales y autonómicas en Castilla-La Mancha y en todas las poblaciones de Castilla-La Mancha, en sus localidades. Y en estos 4 años de legislatura hemos construido también un programa, antes lo decía, de confianza y de credibilidad. Aquí han estado todos, fuera de sectarismos, por aquí han pasado, hoy están aquí los periodistas, los colaboradores, pero han tenido todas las opiniones diferentes que nos han dado la presencia de políticos de todos los colores. De ahí este espacio abierto, plural y constructivo que por lo menos intentamos que como servicio público ayude a ustedes a fortalecer la democracia y a empoderarles también a ustedes, a los ciudadanos, para que tengan todas las opiniones, sin ningún sesgo, sin dejar caer la balanza para un lado o para otro por nuestra parte. La prueba, pues cada semana, opiniones diferentes, sensibilidades dispares, hasta aquí este braserillo que sí se distingue como un debate político que va más allá de las elecciones y que solo tiene un propósito: informarles algo de lo que estamos orgullosos de continuar siendo también un referente en el panorama televisivo en sus hogares. Gracias, Antonio y Jan, que usted lo vote bien, y ya nos veremos la próxima semana con quizá lo que ha sido Castilla-La Mancha con Paje otra vez, o con nuevos bríos y con nuevos rumbos. Siempre con buena ilusión. Esa que no falte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y al otro Carlos también, Carlos Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, encantado. Y nada, por los pintamonas. Muchas gracias. Oye, gracias por hacerte eco de la campaña. Hombre, es que si has ido a todos los medios de comunicación, nos lo va a contar aquí en tu braserillo. Estamos en la semana que lo decide todo, señores. Estamos en la semana que de decidir quién quieren ustedes que nos gobierne otros 4 años. Y eso es lo importante. Que digan lo que digan, hagan lo que hagan y prometan lo que prometan, quien manda aquí es su voto. Y no se preocupen, porque en medio de la política y de las elecciones es importante recordar que la vida sigue su curso independientemente de los políticos y sus decisiones, que aunque los líderes políticos tengan un impacto significativo en nuestra sociedad, sus vidas, relaciones personales continúan su desarrollo, porque la vida está llena de momentos valiosos más allá de la política. Siempre me despido de una manera, yo lo hago de una manera muy especial, por eso hoy me despido como siempre, al filo de la medianoche. Cuídense mucho e intenten ser felices.